profesora, ¿se me logra escuchar? Disculpe. Sí, sí se escucha. Ok, voy a prender mi cámara. Ya. Buenos días, profesora y compañeros en general. Nosotros somos el grupo número 2 y en esta oportunidad pues nos ha tocado exponer acerca de la globalización y la situación económica financiera del país vecino que es Chile. Los integrantes de este grupo son Calderón Venancio Joseph Harry, Calcina Salas Luis Alberto René, Huinalaya Mendoza María, quien les habla, Mulliza Caporras Miguel Ángel, Vázquez Ñacha Edinson y Yataco Eche Merli Lorena. Para poder empezar con la exposición, pues empezaré definiendo lo que es la globalización. Siguiente, por favor. Bueno, la globalización viene a ser un proceso que pues ha acercado y también ha conectado a los mercados, también a las sociedades y a todas las culturas de todo el planeta. Aquí la crisis del COVID-19 es un claro ejemplo, ya que este virus que apareció en el país de China dio paso a lo que es una pandemia global, ¿no? Porque sabemos que el mundo está interconectado. El término de globalización pues fue acuñado por el economista estadounidense Theodore Levitt en el año de 1983, pero el origen de la globalización no está bien en claro, ya que la mayoría considera que la globalización comenzó tras la Segunda Guerra Mundial y que esto más que nada se ha desarrollado sobre todo a partir de 1980. Pero sin embargo, hay personas que creen que también la globalización, pues no, empezó a fines del siglo XIX, incluso también con los primeros imperios de ultramar, en los cuales acá encontramos a quienes son el Imperio Español, el Imperio Británico y también el Imperio Francés, ¿no? Que esto más que nada se desarrolló en los siglos XV y XVI. Ahora, según Kosikowski, que es un economista polaco, en el año 2007 nos dice que la globalización es un proceso de integración que tiende a crear un solo mercado mundial, en el cual se van a comercializar, ¿no?, productos semejantes, que son producidos por empresas cuyo origen es difícil de determinar, ¿no?, ya que sus operaciones se distribuyen en varios países. Y en el ámbito económico, pues la globalización más que nada está asociada con el desarrollo del capitalismo, como también como un sistema económico, ¿no? Y a menudo más que nada se basa en la creencia de lo que es la autorregulación de los mercados. Por lo que podemos decir que la globalización ha desarrollado lo que es una libertad económica y supuestamente no ha elevado el nivel de vida de todo el mundo. Siguiente, por favor. Ahora, como vemos en la diapositiva, la globalización más que nada está conectada con el desarrollo del comercio internacional y también la distribución, ¿no?, mundial de la producción de bienes y servicios a través de lo que es la reducción de las barreras al comercio internacional, tales como vemos acá como los aranceles, los derechos de exportación, las cuotas de importación y a través también lo que es la reducción de las restricciones al movimiento de capitales y también de la inversión. Y también la globalización ha tenido un impacto en la privatización de los servicios públicos, tales como vemos aquí como el agua, la salud, la seguridad, e incluso también en lo que es la administración penitenciaria. Y recientemente otros bienes tales como vemos, las semillas y los medicamentos, pues han sido considerados como bienes económicos y también han sido integrados en los acuerdos comerciales. Siguiente, por favor. Bueno, en esta diapositiva más que nada vamos a hablar de los organismos que se encuentran dentro de la globalización. En primer lugar vamos a encontrar al Fondo Monetario Internacional, en lo cual este organismo más que nada va a prestar asesoramiento, ¿no?, en materias de política y financiación a los países miembros que tengan dificultades económicas y también trabaja con los países que se encuentran en desarrollo para poder ayudarles a lo que es lograr una estabilidad económica y poder reducir lo que es la pobreza. La condicionalidad del Fondo Monetario Internacional viene a ser como que un conjunto de políticas o también como un conjunto de condiciones, ¿no?, que esto exige a cambio de los recursos financieros. Como segundo organismo vamos a encontrar al Banco Mundial, que va a conceder, ¿no?, préstamos a los países en desarrollo con el fin de también poder reducir la pobreza.
tomando sus decisiones con el compromiso de promover lo que es la inversión extranjera, el comercio internacional y también lo que es facilitar, ¿no?, las inversiones de capital. Y si bien tiene un poder muy importante en los países que se encuentran en desarrollo, y a pesar de que representa a 186 países, pues el Banco Mundial está dirigido por un pequeño número de países económicamente poderosos, ya que en el decenio de los 90, tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional han forjado, ¿no?, políticas que incluyen lo que es la desregulación y también la liberalización de los mercados, ¿no? También lo que es la privatización y la reducción del gobierno. Y por último, más que nada, vamos a encontrar a la Organización Mundial del Comercio, ¿no?, que es una organización que tanto supervisa y también liberaliza el comercio internacional. Esta institución fue creada en el año de 1995 y se ocupa más que nada de la reglamentación del comercio entre los países participantes, ¿no?, que proporciona lo que es un marco para poder negociar y también formalizar los acuerdos comerciales. Y también tiene lo que es un proceso de resolución de disputas destinadas a hacer cumplir la adhesión de los participantes, ¿no?, de acuerdo a la Organización Mundial del Comercio. Por lo que podemos decir, ¿no?, o concluir que la globalización económica consiste en un proceso o un fenómeno de creciente integración de economías, ¿no?, a través de diversos factores, tanto como los bienes, los servicios, los capitales, las personas y las tecnologías. Siguiente, por favor. Ahora sí abarcaremos más que nada la globalización en Chile. Pues Chile no ha estado para nada ajeno a lo que es el proceso de la globalización de la economía y de tampoco de las transformaciones en el continente, ya que este país pues tuvo que sobrellevar tempranamente y bajo un régimen dictatorial todos los costos de los que significaron las reformas estructurales de las fines de las décadas de los 80. Pues Chile se ha tenido que insertar de una manera muy ágil, de una manera muy oportuna y de una manera muy heterodoxa, ¿no?, en la economía internacional, ya que en estos días Chile es visto en el contexto de América Latina como el país que mejor le ha ido en términos de crecimiento, ya que en la década de los 90 tuvo una tasa promedio del 7%, con lo cual esto prácticamente, ¿no?, duplicó su ingreso nacional en 10 años. Y esta fortaleza más que nada pues le ha permitido atravesar periodos muy duros en crisis internacionales. Ahora, como parte del mundo globalizado, Chile no puede soslayar el actual estadio de la mundialización y tampoco las relaciones, ¿no?, económicas, ya que el Chile de hoy ve potenciado los niveles de inequidad al interior de su propia sociedad. Como había dicho, Chile es una de las naciones más prósperas y desiguales del continente, ¿no? Pues en síntesis, el país tiene una mayor capacidad para poder manejar los asuntos del mundo y también lo que es su inserción en la globalización. Por ejemplo, la reciente de estas constantes habilidades ha sido el papel de Chile que ha tenido en lo que es la cumbre progresista, que fue realizada en Viña del Mar, que es una ciudad que se encuentra en Chile, tanto los días 27 y 28 de marzo del año 2009, que esto más que nada reunió a 3 jefes de estados europeos, tantos del Reino Unido, España y Noruega, al vicepresidente de los Estados Unidos y a 4 jefes de Estado, ¿no?, de América del Sur, tanto a Brasil, Argentina, Uruguay y Chile. Y en este marco más que nada se puso en evidencia la capacidad que tiene el país de Chile para poder integrarse sin grandes inconvenientes, ¿no?, al tratamiento de temas globales de envergadura. Y en este caso más que nada la posición, ¿no?, que tiene del progresismo frente a la actual crisis financiera internacional. Siguiente, por favor. Ahora, Chile es considerado tradicionalmente como un modelo en América Latina, como ya lo había explicado, tanto en términos de transparencia política y financiera. Y también ha sido una de las economías de más rápido crecimiento en América Latina en la última década, permitiendo, ¿no?, al país poder reducir significativamente su pobreza. Sin embargo, aquí el Banco Mundial ha estimado que la crisis del COVID-19 podía revertir años de crecimiento en la clase media chilena, reduciendo tanto su tamaño en 2 millones de personas en unos pocos meses.
llevando pues no a nuevos hogares de la clase media chilena hacia la pobreza. Sobre todo esto es debido a los catastróficos gastos que se dieron tanto en salud como en el desempleo. Ahora, según el Fondo Monetario Internacional, aunque ellos previeron que el PBI bajaría un 6% en 2020 debido al COVID-19, ellos también dicen que para el 2021 deben de repuntar a un PBI de 4.5% y para el 2022 en un 3.2%, gracias a que aquí se está dando la recuperación económica mundial posterior a la pandemia. Ahora, el Banco Central de Chile tanto estructura su política monetaria en un marco conceptual, ¿no? De metas de inflación, que esto más que nada se va a complementar con un régimen de tipo de cambio flotante. Y es importante recalcar que por años Chile ha llevado a cabo un proceso de reformas tanto legales como administrativas, que esto han permitido, ¿no? Por una parte, dotar al mercado de capitales de importantes grados tanto de desarrollo, liquidez, profundidad, ¿no? Y por otra también adquirir lo que es una comprobada experiencia en la administración de los recursos financieros. Sin embargo, aún se tienen importantes desafíos que Chile necesita alcanzar, para los cuales aquí se ha desarrollado lo que es una agenda de trabajo, ¿no? Y que tiene como objetivos dar una mayor integración del mercado financiero chileno con el resto del mundo y también disponer de un marco regulatorio que fomente tanto la innovación como el emprendimiento. Siguiente, por favor. Ahora sí nos abarcaremos del mercado de capitales chileno, ¿no? Sabemos que el mercado de capitales viene a ser como que una piedra angular del sistema económico, toda vez que las personas y las empresas acuden a él como un medio de ahorro, como un medio de protección y como de financiamiento. Y la existencia de un mercado de capitales tanto sano y competitivo está pues no directamente relacionado con el crecimiento económico del país y constituye además de un asunto de política pública, ¿no? Puesto que en él se ven involucrados todos los recursos y en este caso de todos los chilenos. El mercado de capitales es aquel donde se produce tanto la oferta como la demanda de valores, tales como las acciones, que sabemos que son instrumentos de renta variable, los bonos, que son instrumentos de renta fija, las cuotas de fondos mutuos, etcétera, ¿no? Y en este mercado más que nada se permite a los inversionistas adquirir instrumentos en los cuales invertir sus recursos, ¿no? Y a su vez esto más que nada va a permitir a las empresas o también a los emisores obtener un financiamiento a través de la emisión de acciones o de instrumentos de deuda. Ahora, el mercado de capitales chileno está agrupado en tres grandes áreas. De un lado están las administradoras de fondos de pensiones o llamados AFP, que reciben recursos de sus cotizantes o trabajadores y los ofrecen esencialmente a través de la adquisición de bonos, es decir, de compras de deuda, y están supervisadas acá por la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones. En el segundo grupo está el de valores y seguros, ¿no? Que esto más que nada va a aglutinar a todas las organizaciones que transan productos, que representan alguna obligación de dinero y que se comercian de forma reglada, ¿no? Tales como las administradoras de fondos mutuos y de inversiones, la bolsa de valores, los agentes de valores, los depósitos de valores. Aquí también encontramos a las compañías de seguros. Y la Superintendencia de Valores y Seguros es la encargada de su vigilancia. Siguiente, por favor. Y finalmente están los bancos, ¿no? Quienes captan dinero de sus depositantes y los colocan preferentemente vía créditos. Su control más que nada corresponde a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, conocida como la SBIF, ¿no? En la actualidad existen 23 bancos establecidos y operándose en Chile, que atienden a un total aproximado de 4 millones de clientes, en lo cual esta cantidad fue medida de acuerdo al número de personas que mantienen deudas en el sistema bancario chileno. Además, hay 21 bancos extranjeros con oficinas de representación. Y cabe recalcar aquí que el Banco Central de Chile emite instrumentos tanto de deuda como pagarés y bonos con diferentes denominaciones, con plazos que van desde los 20 días hasta los 20 años y que pueden ser emitidos tanto en peso chileno como en unidades de fomento, en la cual una unidad de fomento sería el dólar. Los bancos existentes hoy
Como vemos aquí en la imagen está el Banco de Chile, Scotiabank Chile, Banco Santander Chile, Banco Falabella, Banco Ripley, Banco Consorcio, Banco París, ¿no? También hay 5 sucursales de bancos extranjeros, como el Banco de Brasil, el JP Morgan Chase Bank, Banco de la Nación Argentina, The Bank of Tokyo Mitsubishi y China Construction. Y también existe lo que es un banco estatal, ¿no? Que corresponde al Banco de Estado de Chile. Y en relación con su Producto Interno Bruto, Chile es el más desarrollado de la región y se ubica entre los más adelantados en tanto en gestión de activos y mercado bursátil. Y así tenemos que los activos bancarios equivalen casi al 100% del PBI. Siguiente, por favor. Ahora sí hablaremos de los tipos de mercados que encontramos en Chile. Hay el mercado primario, el mercado secundario y el mercado secundario formal, ¿no? En el mercado primario es aquel en que se desarrolla tanto la emisión o colocación de valores por primera vez, representados por títulos transferibles, ¿no? En el caso de Chile, estos títulos pueden ser emitidos tanto por el Estado, por el Banco Central de Chile, por los bancos e instituciones financieras, fondos mutuos, o de inversión y sociedades anónimas que estén inscritas en el registro de valores que lleva la Comisión para el Mercado Financiero. En el mercado secundario es aquel en el que se transan activos financieros ya emitidos y colocados en el mercado, o sea, es decir, que son instrumentos que se han transado con anterioridad. Y los instrumentos transados comúnmente son las acciones, la renta fija, de intermediación financiera, etc. Y el mercado secundario formal es aquel en que los compradores y vendedores están simultánea y públicamente participando en forma directa, ¿no? O a través tanto de un agente de valores o corredor de bolsa, ¿no? En la determinación de los precios de los títulos que se transan en él. Y dentro de este mercado también vamos a encontrar la Bolsa de Comercio de Santiago, que fue fundada en el año de 1893, en la cual es la principal bolsa financiera del país, ¿no? Y en la actualidad se transan más de 2.000 millones de dólares diarios entre los distintos activos financieros. Y también encontramos a la Bolsa Electrónica de Chile, que fue fundada en el año de 1989 y es la primera bolsa a nivel latinoamericano que permitió tanto las transacciones en línea y en tiempo real. Y al igual que la Bolsa de Comercio de Santiago, permite, ¿no?, a los inversionistas acceder al mercado financiero a través de corredoras y agentes de valores. Y no solamente existen, ¿no?, transacciones de los mercados regulares, sino que también hay aquellas que se rigen por sus propias reglas conocidas como operaciones over the counter, donde los inversionistas pueden adquirir distintos tipos de activos financieros. Y en este tipo de mercados, pues las transacciones las negocian directamente las partes interesadas y establecen las condiciones a través de contratos específicos. Siguiente, por favor. Y por último, la importancia del mercado de capitales, ¿no? El desarrollo del sistema financiero es fundamental debido a su impacto en el crecimiento de la economía y en el bienestar de las personas, pues las instituciones financieras ofrecen productos y servicios que permiten a las personas tanto mitigar sus riesgos, estabilizar sus trayectorias de consumo y acceder a lo que es el financiamiento necesario para concretar sus proyectos. Por otra parte, aquí el mercado financiero también contribuye a disminuir, ¿no?, los costos de transacción, fomentando tanto la especialización y la productividad, y incentiva y también posibilita lo que el capital fluya hacia los proyectos más rentables, ¿no? De acuerdo, pues, al índice de desarrollo del mercado financiero que fue elaborado por el Fondo Monetario Internacional, el sistema financiero de Chile se encuentra bien posicionado, como vemos en la primera figura, que es el color morado, ¿no? Siendo pues no su principal virtud la profundidad del mercado. Y asimismo, en la encuesta de competitividad, disculpen, que realiza anualmente pues el Foro Económico Mundial, sitúa al país de Chile en el puesto 33 de 137 países, como vemos en la figura número 2, destacando pues no en esta medición lo que es la estabilidad macroeconómica y el desarrollo del sistema financiero. Pues en comparación con toda Latinoamérica, el ranking del país chileno es mejor que el promedio de la región en todas las categorías.
Y así, pues, ¿no? Según diversas comparaciones internacionales, el mercado financiero de Chile se encuentra muy bien valuado y sobre todo, como he dicho, comparando con Latinoamérica, ¿no? Y es posible potenciar al mercado financiero chileno en mayor medida, tanto aumentando lo que es su contribución al PBI y también al empleo del país, ¿no? Y asimismo en Chile se está desarrollando un proyecto llamado la Ley de Fintech, ¿no? Que esto más que nada va a promover la innovación, el emprendimiento, la competencia y lo que es la inclusión financiera, ¿no? Y lo cual esto más que nada va a facilitar la participación de inversionistas internacionales o extranjeros en el mercado chileno, contribuyendo tanto a su desarrollo y a su crecimiento. Ahora sí le daré el pase a mi compañera para que pueda seguir explicando los demás ítems. Gracias. Sí, buenos días con todos. Voy a seguir explicando. Vamos a ver lo que es el tipo de cambio. Bueno, mi cámara se me va a lentear la máquina, por eso que no lo prendo, pero vamos a seguir con la exposición. El tipo de cambio es una referencia que se usa en el mercado cambiario, ¿verdad? Para poder conocer el número de unidades de la moneda nacional y, bueno, que deben pagarse para obtener una moneda extranjera. O similarmente, el número de unidades de moneda nacional que se obtienen al momento de vender una unidad de moneda extranjera, ¿verdad? Como vemos ahí en la diapositiva, el tipo de cambio es el precio de la moneda de un país o divisa en términos de otras. El tipo de cambio puede ser nominal, puede ser real en función del bien, es decir, en función de la moneda o bienes, ¿no? Que se considere para su cálculo. Vemos ahí el tipo de cambio nominal, que es la relación a la que una persona puede intercambiar la moneda de país por los de otros. Y vemos el tipo de cambio real, ¿no? Vemos ahí una fórmula. En sí, el tipo de cambio real se define a la relación a la que una persona puede intercambiar los bienes y servicios de un país por los de otros, ¿no? Tenemos ahí la siguiente fórmula. Ese tipo de cambio real es igual al tipo de cambio nominal por el nivel de precios en el extranjero, todo sobre el nivel de precios nacional, ¿no? Vamos a ver cada uno de ellos. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, vemos ahí el tipo de cambio nominal. Habíamos comentado que es la relación a la que una persona puede intercambiar la moneda de un país por los de otros. Entonces, el tipo de cambio nominal mide el valor de la moneda de un país con relación a otro. En sí también el tipo de cambio nominal a la moneda chilena, que es lo que estamos viendo con relación al dólar, es de 530 pesos chilenos a la unidad de dólar, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Cuando se necesitan más pesos chilenos para comprar un dólar, decimos que el tipo de cambio se va a depreciar el peso chileno y por el cual el precio del dólar aumenta, ¿no? En sí, cuando se necesitan también menos pesos chilenos para comprar un dólar, decimos que el tipo de cambio se aprecia para el peso chileno, ¿no? Y el peso chileno, cuando decimos que se aprecia es porque se cae, ¿no? En sí, el tipo de cambio nominal es el precio el cual una moneda expresada en otra se expresa en el número de unidades de monedas nacionales por unidades de moneda extranjera. Por ejemplo, si el precio de dólar americano, vemos ahí, es de 700 pesos por dólar, significa que cada dólar que querramos obtener, deberíamos pagar 700 en el mercado cambiario, ¿verdad? Y cuando se habla del tipo de cambio, se está haciendo referencia generalmente al tipo de cambio nominal. Entonces, con respecto al tipo de cambio nominal, hay dos conceptos de importancia a analizar. Lo que habíamos visto, ¿no? La apreciación y la depreciación. Es muy importante conocer estos conceptos. Entonces, la depreciación sabemos que es el descenso del precio de una moneda en relación a otra. Si suponemos, a ver, que el punto de equilibrio estimado del tipo de cambio es de 700 pesos chilenos por dólar, el peso se deprecia cuando el dólar sube a 710, ¿verdad? Por ejemplo, es decir, para obtener un dólar debemos pagar 710 en vez de 700. Entonces decimos que este subió, ¿no? El tipo de cambio. Los efectos de la depreciación son múltiples. Un tipo de cambio alto tiende a favorecer el sector exportador porque constituye un incentivo
al contrato censo, ¿no? Las importaciones se vuelven más caras y porque se necesita más moneda nacional para poder pagar la referida importación y la gente compra en consecuencia menos bienes extranjeros. Entonces, si ya hablamos de la depreciación y ahora la apreciación, ¿no? Entonces, la apreciación está constituida por el aumento de una moneda en relación a otra moneda, ¿verdad? Es decir, cada vez que el peso se fortalece, porque estamos hablando de Chile, el peso chileno, cada vez que el peso se fortalece en relación al dólar, se aprecia. Tomando el ejemplo anterior, si el punto de equilibrio estimado está en 700 pesos chilenos por dólar, se aprecia el peso cuando el tipo de cambio nominal baja a 690 pesos chilenos por dólar, ¿verdad? Entonces hay que tener en claro eso, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ya hemos visto el tipo de cambio nominal, vamos a ver ahora lo que es el tipo de cambio real. Vemos en la imagen lo que equivale a un dólar a pesos chilenos. Podemos ir a la página, a cualquier página, poner convertidor, ¿no? Y vemos ahí. Cambia, ¿no? Diario cambia. No es mucho la diferencia, pero es un aproximado, ¿no? Los tipos de cambios y paridades corresponden a la relación de intercambio que existe entre dos monedas extranjeras. Los tipos de cambio se refieren a la cantidad de pesos chilenos por una unidad de moneda extranjera. Entre esos vamos a destacar el dólar observado, ¿no? Que es lo que estamos viendo, lo que es los pesos chilenos por dólares de los Estados Unidos de América. Bueno, que van a corresponder al precio promedio ponderado de las transacciones realizadas por las empresas cambiarias al día hábil anterior, ¿verdad? Este indicador en sí es utilizado por distintos agentes ¿como qué? Como referencia para la valorización de activos y pasivos en moneda extranjera. Por su parte, las paridades corresponden al monto en una moneda de un determinado país, que en sí es equivalente a un dólar de los Estados Unidos de América, ¿verdad? En sí, el tipo de cambio real, que es lo que estamos viendo ahorita, corresponde al producto del tipo de cambio nominal observado y el índice de precios externos, perdón. Que en sí va a ser deflactado por el IPC, ¿no? El IPC en sí se va a comentar más adelante también, uno de mis compañeros. Bueno, sabemos que adelantando sabemos que es un índice que mide la competitividad, ¿no? Bueno, en este caso de Chile, con respecto a sus principales socios comerciales, que en sí va a ser utilizado para su cálculo al momento de la evolución de las paridades e índices de inflación de cada uno de los dichos países, ¿no? Vemos también en la diapositiva una imagen sobre la fluctuación que hubo respecto a los pesos chilenos desde enero 2021 hasta enero 2022, todo un año. Pero en el mes de diciembre de 2021 el tipo de cambio real fue de 113,37, presentando un aumento de 3,71% respecto del mes anterior. Esta imagen fue sacada igual desde la misma página del Banco Central de Chile, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Por otro lado, el tipo de cambio se puede clasificar como fijo o flexible. En sí, esto es en función del grado de libertad de fluctuaciones de la moneda en los mercados de divisas. Entonces, el tipo de cambio fijo se da cuando el valor de una moneda está determinado, está respaldado, está mantenido por el Banco Central del país. Esto no significa que su valor sea inalterable, ojo. Las autoridades monetarias pueden, en sí lo estiman conveniente, modificar el valor de referencia de su moneda. Si la modifican, es el alza. Estimamos en sí una revaluación y si es la baja hablamos de una devaluación, ¿verdad? Y el tipo de cambio flexible es cuando se deja que una moneda fluctúe libremente en los mercados de divisas. Por tanto, su valor viene determinado por la oferta y por la demanda de dicha moneda, ¿no? Y bajo este sistema las oscilaciones cambiarias están causadas por las fuerzas del mercado. En tal caso hablamos de la apreciación cuando la oscilación es el alza y también la depreciación cuando es la baja, ¿verdad? Siguiente diapositiva, por favor. Riesgo país. Qué importante es este tema realmente. El riesgo país mide, como vemos en la diapositiva, la probabilidad de incumplimiento de las obligaciones financieras de una nación debido a los factores que van más allá de los riesgos inherentes de un préstamo. De
esta manera, cuanto mayor sea el riesgo, peor calificación recibirá el país. En otras palabras, es la sobretasa de interés que paga cada país para financiarse en el mercado internacional. Lo central es que mide la probabilidad, es decir, el riesgo, ¿no?, de que un Estado logre o no pagar los vencimientos de sus obligaciones, ya sea deuda externa, los bonos, letras del tesoro, cuando corresponde. A nivel regional, Chile tiene el menor riesgo país. Estamos hablando primero de México, luego Brasil, Colombia, y luego sigue Perú con unos 164 puntos, ¿no? América Latina en su conjunto anotó también 370 puntos. En sí, los expertos afirman que el precio del cobre, como vemos ahí, hemos puesto una imagen de cobre, que el precio del cobre es un factor esencial a considerar en el menor riesgo país, pero no es el único, puesto que también destacan las mayores perspectivas del crecimiento que hay para Chile este año y en sí se ubican en torno a 7%. En sí, la rápida vacunación ha sido un factor clave para una positiva visión que tiene el país realmente. Felipe Alarcón es un economista de Euroamérica que afirma que muchos inversionistas asocian el precio del cobre al destino de la economía chilena. Por tanto, con un precio en récord, no es de extrañar que nos veamos positivamente. En paralelo, menciona que está el despliegue de las vacunas que dentro del mundo emergente, incluso desarrollado, han destacado por su rapidez y cobertura, lo que habíamos comentado, ¿no? El segundo punto a favor que señala Alarcón es la recuperación de la economía. Son muy pocos los países que están en una posición de recuperar, incluso sobrepasar los niveles de actividad previos a la pandemia dentro de este año. La anterior se ha reflejado en sí en una continua revisión de pronósticos de crecimiento al alza para Chile. Ya hemos hablado también de Alarcón, pero también quiero hacer mención a Sergio Godoy, que es economista, ¿no?, que puntualiza que no solo responde a riesgos locales, sino también al ambiente global relevante para Chile, el cual no podría ser más favorable para la economía local. Hay que destacar que la tremenda alza del precio del cobre y la mejora de los términos de intercambio han sido favorables para el país. Godoy añade que pese a que la deuda pública ha ido en aumento, el endeudamiento neto del soberano sigue siendo bajo realmente. Godoy comenta que desde la perspectiva transversal de un inversionista en economías emergentes, lo que ha ocurrido en Chile desde el estallido social no es diferente a lo que observa en Brasil. Por ejemplo, incluso hay menos inestabilidad para Chile, ¿no? Y bueno, eso respecto al riesgo país. Le doy pase a mi compañero. Buenas, ¿qué tal? Muy buenos días. En esta parte me va a tocar responder lo que vendría a ser el Producto Bruto Interno. Y quisiera presentar un video para poder empezar con relación a lo que es este tema y lo que vive en la actualidad de Chile. Profesora, voy a volver a compartir para compartir el audio. Ujú. Chile es el séptimo país en territorio de Sudamérica con 757.000 kilómetros cuadrados. Es mucho más pequeño en comparación a sus vecinos, aunque aún así es más extenso que cualquier país miembro de la Unión Europea. Con casi 20 millones de habitantes, Chile es el sexto país más poblado de Sudamérica.
detrás de Brasil, Colombia, Argentina, Perú y Venezuela. En 2018, el PIB chileno alcanzaba los 480.000 millones de dólares, ubicándose en el quinto escalón sudamericano detrás de Brasil, Argentina, Colombia y Perú. A pesar de ser Chile el país con el PBI per cápita más alto de Sudamérica, con 27.000 dólares anuales, 2019 fue un año cargado de protestas sociales, con fuertes críticas a los sistemas de salud y de educación chilenos. De eso no vamos a hablar ahora, pero sí sobre algunos datos económicos. La industria minera y metalúrgica es lo más destacado de la economía chilena y dentro de ella, obviamente, la industria del cobre. Y tan importante es porque el 25% de las exportaciones de Chile se deben a los concentrados de cobre, el 20% al cobre refinado, el casi 3% al cobre crudo y otro 2% a otros productos de cobre. Es decir, la mitad de los dólares que ingresan a Chile se deben a la venta de cobre. Esta cuestión vuelve a Chile muy dependiente del precio internacional del cobre, ya que una baja del mismo implicaría serios problemas para la economía chilena. Impactaría fuertemente sobre las arcas públicas y sobre la cantidad de puestos de trabajo vinculados directa o indirectamente en la industria del cobre. Además, el cobre no es el único metal extraído de las minas chilenas. Chile también le vende al mundo molibdeno, hierro, zinc, gas, petróleo, oro, plata, entre otros minerales. La suma de ellos representan casi el 10% de las exportaciones de Chile. Tomando en cuenta todo lo dicho anteriormente, prácticamente 2 de cada 3 dólares que ingresan al país se deben a la gran industria minera chilena. Muy por detrás, los otros grupos de productos más exportados son el de frutas con el 8% y el de pescado con el 7%. Chile, al dedicarse de manera tan fuerte a la industria minera, deja de lado todo tipo de industrias, por lo que debe aprovisionarse de muchos bienes en el mercado mundial. El primer grupo más demandado con el 22% de las importaciones de Chile es el de maquinarias. Aquí encontramos con el 12% aparatos mecánicos, también con casi el 10% encontramos celulares, televisores y electrodomésticos de uso doméstico. El segundo gran grupo de productos importados es el vinculado a la energía, petróleo crudo y refinado, carbón. Entre ellos representan el 16% de las importaciones de Chile. En tercer lugar, este país importa una gran cantidad de vehículos y autopartes, siendo estos el 15% sobre el total de las importaciones. En cuarto lugar, encontramos medicinas, vacunas y productos bioquímicos. Salvo por el caso de petróleo y carbón, el resto del grueso de las importaciones de Chile posee un gran valor agregado. En el apartado de socios comerciales, Chile comparte algunas similitudes con sus países vecinos. El primer comprador de Chile es China, con el 33% del volumen de las exportaciones chilenas, ya que la fábrica del mundo necesita abastecerse de una gran cantidad de cobre para sus productos. Muy por detrás, en el segundo lugar, se ubica Estados Unidos, con menos de la mitad del volumen negociado por China, con el 13%. El tercer lugar es para Japón, un gran comprador de cobre, con el 9%. Lo siguen en cuarto lugar Corea del Sur con el 5% y recién en el quinto lugar aparece un socio sudamericano, Brasil, con apenas el 4% del volumen exportado por Chile. Por las características de los productos que vende, Chile es el país sudamericano con mayor vínculo comercial con los países asiáticos, particularmente con China. En cuanto a las compras chilenas, los números se modifican un poco. El principal vendedor de Chile es China, con el 23% de sus importaciones. En segundo lugar, Estados Unidos, con el 19%. Acá vemos cómo la brecha comercial no es tan amplia como en el caso de las exportaciones. El tercer lugar es para su vecino Brasil, con el 9%, y lo siguen Alemania y Argentina con el 4%. Decíamos al principio que Chile es el país sudamericano con el PBI per cápita más alto de la región. Esto es solamente un indicador que, como tal, puede darnos alguna idea sobre algunas cuestiones vinculadas a la riqueza que genera un país, pero no puede, bajo ningún punto de vista, claro está, explicar cómo se distribuye la riqueza en una sociedad. Un PIB per cápita alto no implica la inexistencia de conflictos y mucho menos de grandes desigualdades sociales. Bueno, ya culminando con el video, pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno, vamos a hablar, o como ya vimos en el video, sobre el tema de lo que es el PBI, pues, ¿no? El Producto Bruto Interno. En este caso, como ya lo vimos en el video, el Producto Bruto Interno es el valor total de los bienes y servicios producidos en el territorio de un país, pues, ¿no? En un periodo determinado, libre de duplicaciones. Ahora, ¿qué se obtiene? O cómo se obtiene, mejor dicho. Se obtiene con la
diferencia entre el valor bruto de producción y los bienes y servicios consumidos durante el propio proceso productivo y precios comprados, o en este caso los consumos intermedios. Ahora, en Chile, la balanza general del gobierno chileno cierra en este caso, con una baja de 3.3% del PBI en el 2020, y se prevé que caiga, en este caso, en menos del 4.4% en el 2021, y también se va a estimar, en este caso, para este año en una bajada también del 3%. Y esto se debe en este caso a que la deuda bruta del gobierno está estimado en este caso en un 32.8% del PBI en el 2020, y se prevé que va a aumentar en un 37.5% en el 2021 y un 41.7% en el 2022. Ahora, estos datos son según la FMI, pues, ¿no? Que es el Fondo Monetario Internacional, que habla que también la inflación, en este caso en Chile, llegó al 2.9% en el 2020 y prevé que baje levemente al 2021 en un 2.7%, y luego también se suba en este caso un 3% en el 2022. ¿No? Siguiente diapositiva. Ahora, la tasa del desempleo en Chile es relativamente elevada, pues, ¿no? Se vio afectada por el impacto económico negativo de la pandemia de COVID-19 y aumentó a un 11.4% en 2020. Ahora, en Chile, a pesar de los esfuerzos recientes por diversificar su economía, Chile sigue siendo vulnerable a los precios internacionales de cobre, pues, ¿no? Ahora, el gobierno anunció un paquete de estímulo fiscal añadido en un 4.7% del PBI, el mayor en el histórico del país, pues, ¿no? Ahora, y esto va a ser determinado por tres pilares, que es reforzar el presupuesto del sistema de salud, implementar medidas que protejan a los trabajadores y entregar el apoyo a las MIPS, ¿no? Ahora, ahí abajo van a encontrar o se puede visualizar lo que vendría a ser un cuadro del PBI del 2016 al 2021, pues, ¿no? Que se observa ahí los PBI anuales que han ido variando de año a año desde el 2016, y también al costado van a encontrar lo que vendría a ser las variaciones, pues, ¿no? Los aumentos y en este caso las disminuciones. Y ahí se puede visualizar una variación de una disminución del 5.8% al 2020, pues, ¿no? Y abajo también se encuentra en este caso un cuadro también interno, pero ya se ve más trimestral, pues, ¿no? No tanto anual. Siguiente diapositiva. Ahora, esto lo saqué de la misma página de economía que publicó el Ministerio de Economía de Chile, que colocan que la economía de Chile es una de las quintas mayores economías de América Latina en términos de Producto Bruto Interno nominal y en cuanto al PBI, ¿no? En este caso, a precios de paridad de poder adquisitivo, que posee la renta personal más elevada de América Latina y que pertenece a la categoría de países de ingresos altos según el Banco Mundial. Ahora, inducen también de que Chile es el mayor productor mundial de cobre, litio y yodo, como también de productos agrícolas como uvas frescas, arándanos, ciruelas y manzanas deshidratadas. Siguiente. Ahora, Chile se va a regir por tres actividades económicas. Una sería la minería, en este caso, que habla que la minería está presente en 13 de las 15 regiones del país y se extrae 25 productos distintos, pues, ¿no? En el cual uno de los principales productos vendría a ser el cobre. Siguiente, por favor. Otra actividad sería la agricultura, que en este caso la ganadería y la agricultura son las principales actividades de la región del centro y del sur del país, pues, ¿no? Los principales productos en este caso agrícolas chilenos son los cereales, las frutas, las verduras, que se van a encontrar, por ejemplo, el ajo, la cebolla, los espárragos, las habas, las avenas, el maíz, el trigo, los duraznos, las manzanas, etcétera, pues, ¿no? Siguiente, por favor. Y por último, vendría también a ser el turismo, pues, ¿no? Una de las actividades que dice que el turismo se ha convertido en uno de los principales recursos económicos de Chile, desde mediados del año 1990. Según la OMT de Chile, fue el octavo destino para turistas extranjeros dentro de América en 2010. Y los principales atractivos turísticos chilenos corresponden a lugares de países naturales en las zonas extremas del país, pues, ¿no?
y daría paso a mi compañero para que pueda explicar lo que viene a continuación. Ahora le voy a tocar el tema sobre la inflación. ¿Qué es la inflación? La inflación es el aumento de precios generalizado en un periodo de tiempo. Estos bienes y servicios se consumen o se consumían anteriormente con frecuencia. Cuando surge la inflación, se dice que los productos ya no se consumen constantemente, sino solamente se consumen productos primarios nomás, más no los secundarios. ¿Qué serían los secundarios? Serían productos como ropa, autos, computadora, laptop, ya no se consumirían. ¿Por qué el aumento de precios estos aumenta? Por tanto, las personas, netamente la sociedad ya no consume estos productos, solamente los productos primarios nomás, como pueden ser alimentos, arroz, papas, cebolla, etcétera, netamente para el día al día. Ahora, existen varios índices que reflejan esta inflación. El índice más común es el índice de precio consumidor, que básicamente refleja el aumento de precio de la sociedad que hubo. Siguiente diapositiva, por favor. En la siguiente diapositiva le voy a explicar las causas de la inflación. Se dice que hay diferentes causas de la inflación. Las más comunes tenemos estas, que son inflación por consumo de demanda, que básicamente es la inflación que obedece a la ley de oferta y demanda. Surge cuando la gente o la población ya no puede consumir estos productos, ya que hubo una pequeña alza de importaciones. Luego hay una inflación por costes, que se dice que la inflación ocurre cuando los precios de una materia prima, como el cobre, petróleo, energía, aumentan su valor. Esto en el país de Chile surgió tanto en materias primas como el cobre, ya que Chile exporta demasiado cobre. Surge básicamente que es el 50% de sus exportaciones. Luego tenemos una inflación autoconstruida. Se dice que esta inflación ocurre cuando se prevé un fuerte incremento futuro de precios, por lo tanto, de alguna manera, en la actualidad se trata de ajustar esto y genera un aumento que sea gradual. Esto surge mucho y también surgió en el país de Chile, ya que Chile también sufrió una hiperinflación en el año de 1973, que lo voy a detallar más adelante, y pasó esto. Y por último tenemos una inflación generada por expectativa de inflación. Se dice que esto es muy típico en los países con alta inflación, ya que para evitar que surja una pequeña inflación, aumentan los salarios de los trabajadores, por lo cual genera que los precios aumenten y genera un círculo vicioso de inflación. Siguiente diapositiva, por favor. En la siguiente diapositiva vamos a ver lo que es las magnitudes, que son tres básicamente, es la moderada, la galopante y la hiperinflación. La moderada básicamente es una inflación normal, que puede aumentar el índice, el precio no tan variado, no es más grande y constante, no genera tanto impacto en la sociedad ni tanto en el país de Chile, por lo cual las personas no lo toman tan en cuenta. En lo que sí toma mucho en cuenta es la inflación galopante. Esto pasó netamente en Chile, pero ¿qué nos dice? Se dice que la inflación galopante sucede cuando los precios incrementan de 2 a 3 dígitos, como 30, 120 hasta 240% de un precio promedio de un año. Esto pasó en Chile. Esto pasó en Chile en el año 2020, también por el tema del COVID. Básicamente dice que los precios subieron de un 6.9 ese mismo año y que en el año 2022 surgió un aumento de 3.7. Esto genera encima de los precios, además que dice que Mario Marcet, que básicamente generó una tasa política monetaria en los préstamos interbancarios de 125 puntos de base hasta un 4%. Esto lo hizo con la intención de que la inflación galopante que sufrió Chile en esos países, en este país, genere una política monetaria adecuada para que ya no se siga incrementando los precios, ya que en los países de Latinoamérica básicamente sufrimos mucho con el tema del COVID, también sufrimos una pequeña inflación galopante. Y por último tenemos una hiperinflación. ¿Qué nos dice la hiperinflación? Nos dice que es una inflación anormal, en la cual dice que el índice de precios aumenta en 50% mensual. Esto surge anualmente en un 13.000%. Eso también lo sufrió Chile en el año de 1973 en el gobierno, básicamente de Salvador Allende, que significa que en este gobierno, anterior a este gobierno, ya las personas, ya la comunidad está diciendo que había una pequeña inflación, solamente que el gobierno no le tomó tanta importancia a esto. Por lo tanto, esta inflación fue incrementando. Inclusive también hubo otras causas adicionales, otros factores económicos externos, como la crisis internacional del petróleo. Esto generó que Chile netamente sufra una hiperinflación en estos años. Se dice que la inflación que hubo en este país fue de 606% en dicho mandato, lo cual multiplicó
incrementó un déficit fiscal, también dice que multiplicó la cantidad de dinero que hubo en ese país, igual como acá con Alan García, y multiplicó los dineros, y esto generó que dicha moneda del país, que es el peso chileno, se depreciara y causó la hiperinflación más conocida por un porcentaje de 606%, que básicamente se conoce como una hiperinflación en ese país. En la siguiente diapositiva vamos a ver la inflación en Chile. La inflación en Chile se dice que registró en diciembre una inflación del 0.8% por sobre lo esperado, y se cerró el año 2021 con un aumento en los precios domésticos de un 7.2%. Índice doméstico básicamente es el precio consumidor. Esto nos detalla ya que fue el nivel más alto que se ocurrió en los últimos 14 años. Esto básicamente lo informó un Instituto Nacional de Estadística, que es el IN del país chileno. Se dice que la alza en diciembre incidieron en rubros de transporte, de alimentos, bebidas alcohólicas, no alcohólicas. Dice que los analistas habían previsto un incremento menor, cercano a 0.5 para el último mes del año 2021, que fue en diciembre. Dice también que la inflación anual se ubicó una vez y por encima del rango de lo establecido, según esto informa el Banco Central de dicho país. Se dice que en el año 2021 los precios domésticos de Chile se incrementaron, siguiendo aumentando su valor de los insumos a nivel mundial y en medio de mayor liquidez a nivel local, tras la entrega de ayudas sociales por parte del Estado. Y también el Congreso aprobó básicamente unos retiros de fondos de pensiones. Esto básicamente para contrarrestar las deficiencias económicas que sufrieron en dicho país. En la siguiente diapositiva vamos a tocar lo que es el comercio internacional. El comercio internacional básicamente es el intercambio de bienes y servicios, no solamente de bienes y servicios, también cosas de tecnología y de otros factores internacionales que surgen entre diferentes países. También surgen tratados, por lo cual genera una mayor fluidez en el intercambio de varios países. En la siguiente diapositiva vamos a ver el tema netamente de Chile. Se dice que Chile tiene una economía muy abierta, altamente dependiente del comercio internacional, que representa básicamente el 56.8% de su PBI. Dice que básicamente este PBI fue cayendo en el año 2018, según el Banco Mundial que nos informa. El país chileno básicamente es un país exportador, al que básicamente exporta mucho cobre, y dice que este cobre, como ya lo mencioné antes, equivale al 50% de sus exportaciones. No solamente eso, sino también de filetes de pescado, de otras carnes de pescado, de pulpa, también de vinos y frutas. Y en sus importaciones, que es lo que importa Chile, básicamente importa lo que involucra principalmente el petróleo, vehículos a motor, otros vehículos, aparatos electrónicos, líneas telefónicas, gas de petróleo y máquinas de procesamiento automático de datos. En la siguiente diapositiva vamos a ver lo que nos especifica el Fondo Monetario Internacional. Según el Fondo Monetario Internacional, se dice que el volumen de las exportaciones netamente de Chile dice que bajó un 3.5% en el año 2020. Esto surgió ya que hubo la cuarentena más conocida por el tema del COVID-19, no se produjo tantas exportaciones e importaciones, por lo tanto el comercio internacional en el país latinoamericano fue disminuyendo y esto no fue y no afecta a Chile, sino también sufrió esta caída, ¿no? Además nos dice que esto se vio a las precedentes por el volumen de las exportaciones en el año 2020, que se vio a la crisis económica generada por dicha pandemia. No obstante, en septiembre del año 2020, el comercio de Chile netamente fue incrementando poco a poco, ya que ya hubo unas pequeñas restricciones de dicho país, fueron más organizados y hubo también restricciones en tanto a los vuelos, por lo tanto reduzco muchas brechas, por lo tanto surgió que reactive más rápido su economía que otros países latinoamericanos. En la siguiente diapositiva vamos a revisar lo que son los principales socios que tiene Chile, que básicamente son socios tanto de exportadores y de importaciones. Dice que Chile tiene socios exportadores, los cuales serían China, Estados Unidos y Japón, mientras que sus principales importadores de Chile netamente son China, Estados Unidos y Brasil. Se dice que Chile, como la mayoría de países latinoamericanos, ha firmado tratados de libre comercio, que es el famoso TLC, que básicamente surge para que el comercio de estos países, como los cuales se haya firmado, sea más fluido el intercambio. Dice que con varias economías importantes, como puede ser la Unión Europea, los Estados Unidos, China y Corea del Sur. También Chile dice que es miembro de la Alianza del Pacífico desde el año 2012, con México, Colombia y Perú, lo cual genera una mayor fluidez de intercambio. Sus ventajas económicas comparativas dice que son ingresos del sector de minería, ya que Chile exporta mucho lo que es el cobre. En esto beneficia mucho cuando son las exportaciones, intercambio con China, Estados Unidos y Japón, ya que ellos consumen mucho esto, y Chile tiene bastante cobre en dicho país.
Le daré pase a mi compañero que va a seguir con la exposición que va a tocar la balanza comercial de Chile. La balanza comercial de Chile en el año 2019 en sí estructuralmente ha sido positiva, ya que había alcanzado 4.266 millones de dólares, con una baja ligera en comparación con el año anterior, el año 2018. Debido todo esto, sobre todo a los precios más bajos del cobre, pues, ¿no? Ya que sabemos que Chile, su principal producto de exportación viene a ser el cobre. Y bien cierto, las importaciones de bienes y servicios bajaron en un 2.3% en el 2019. Esto nos querría decir que Chile tendría un superávit comercial inferior. Además, tras un año de crecimiento notable en ese año, las exportaciones también bajaron en un 2.3% en el 2019. También lo que querría decir que tuvo un superávit comercial inferior. Según datos de la OMC, en Chile, en el año 2018 exportó 69.889 millones de dólares en bienes, mientras sus importaciones fueron de 69.802 millones de dólares. En cuanto a las importaciones y exportaciones de servicio, en el mismo año complementaron 14.184 millones de dólares y 9.831 millones de dólares respectivamente. Aquí vemos un cuadro comparativo entre los valores de comercio, lo que viene a ser importación de bienes, y lo que vendría a ser de los servicios, ¿no? Tanto importación como exportación. Tomando en cuenta el año 2019 y 2020, el 2020 ya como había mencionado mis compañeros por la razón del COVID, fue donde disminuyeron grandemente las importaciones, aunque las exportaciones tuvieron un poco de alza, lo que nos muestra, ¿no? Sobre el superávit que tenía en ese entonces. Listo. Acá tenemos un cuadro comparativo, una tabla, sobre cómo fue la evolución, ¿no? Tanto lo que viene a ser las importaciones de bienes como las exportaciones. Como bien vemos en la tabla, las exportaciones no tuvo tanta variación como en las importaciones. Entre el año 2017 y 2020 vemos que casi han sido iguales en dólares. Y lo que viene a ser las exportaciones de servicios también, la baja en el año 2020. Aquí tenemos una tabla de los indicadores de comercio exterior, de lo que nos muestra en el PBI de Chile, en variación porcentual, entre los años 2019 y 2020 específicamente, donde vemos sobre el superávit que tenía en ese entonces, ¿no? También sobre la balanza comercial que ya habíamos mencionado, lo que viene a ser las importaciones y bienes de servicios, sí tuvo un déficit por lo mismo del COVID, y la exportación de bienes y servicios sí tuvo un alza, no lo que fue esperado, pero fue por contrarrestar al menos la coyuntura en la que estábamos viviendo en ese entonces, ¿no? Un dato importante, lo que sé que lo que quisiera dar énfasis es cómo en un año Chile pudo levantarse de una coyuntura que aquejó a todo el mundo, ¿no? Entre el periodo mayo 2020 y mayo 2021, tuvo un alza anual del 35%, pues, ¿no? Lo que significó que este país tuvo una de las más grandes exportaciones, ¿no? Para el Levante. Esto se debe ya que en mayo los envíos de productos chilenos hacia el exterior alcanzaron los 7.920 millones. Claramente esto significó en variación porcentual un 35% comparado
con mayo de 2020. Con lo que sumaría son los 9 meses consecutivos que tuvo de crecimiento el país chileno. Este empuje lo dieron las ventas al exterior de cobre, ¿no? Con un incremento del 69.9% en comparación con el mismo lapso del año anterior, hasta 4.967 millones de dólares. Mencionado esto sobre el cobre, la minería notó un aumento anual del 66.8%, alcanzando los 5.333 millones. Y de acuerdo con un análisis que hizo el Banco Central, el metal rojo, como lo llaman, o el cobre, representó el 56% de los 37.932 millones de exportados a nivel general entre enero y mayo. Por el contrario, en el quinto mes del año, los envíos agropecuarios e industriales cayeron en un 13.5%, ¿no? Que significaría 388 millones de dólares. Y 1.1%, que significaría 2.199 millones, lo que vendría a ser el sector industrial. Esto se dio dando paralelo a las exportaciones de servicios, que repuntaron en un 70% con 168 millones de dólares, en donde, según el reporte de Subrey que hicieron, los principales incrementos se registraron en hosting para los sitios web, ¿no? Ahora, para mencionar también sobre la importación, lo que ocurrió con esto fue que tuvo un crecimiento, sí, muy notable, de un 74.8%, con compras de productos del extranjero por un total de 7.159 millones, ¿no? Con esto en sí mantuvieron la dinámica, ¿no? Por 4 meses consecutivos. También cabe mencionar que los bienes de consumo marcaron un salto de récord en 12 meses de 117.9%, ¿no? Esto registraría un alza de 2.115 millones de dólares. Esto nos querría decir que prácticamente se ha replicado dentro de sus categorías con 4 durables, ¿no? Que crecieron 184.9 millones por 184.9%, que significaría 910 millones. Y las semidurables, que crecieron 104.3%, que sumaría un total de 465 millones. Otro punto para tocar sería en las compras de bienes de capital, pues, ¿no? Que viene a ser el termómetro para estimar el dinamismo de la inversión en el país. Dado esto, hubo una alza anual por quinta vez seguida en mayo. Mejoraron en un 52.3% al llegar a 1.519 millones. A la vez, en la misma dirección, las compras de intermedios repuntaron en un 65.7%, que esto se continuaría en 12 meses consecutivos hasta llegar al tope de 3.525 millones. Bueno, teniendo esta tabla, en mayo el 94.2% de las exportaciones del mes se dirigieron a los países con tratados de libre comercio. Aquí se tendría en cuenta los principales países asociados a una comparativa 2021-2019, donde participaron, donde el resultado que se esperó fue superior al 93.5% en mayo de 2020. En la red de tratados de libre comercio es, sin lugar a duda, el mayor registro de activo para la reactivación de la economía chilena, pues, ¿no? Y aquí tenemos los principales clientes a los que hemos exportado en el año 2021, donde la India sumaría un 200%
a lo que le hemos vendido, pues, ¿no? Seguido de Brasil, Estados Unidos, Japón y China. Comparado con el año 2019, vemos que el primer país, por así decirlo, que le hemos vendido en mayor cantidad fue China, seguido de Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y Brasil. En este caso, Corea del Sur, Chile ya no tuvo un comercio notable con este país, pasándose en primer lugar a India, pues, ¿no? Y aquí tenemos sus principales productos exportados por Chile, ¿no? Que viene a ser como primer punto los minerales de cobre y sus concentrados, que son un 26.5%, el cobre refinado y aleaciones de cobre en bruto, 19.2%, los filetes, 3.9%, la pasta química, igual que el anterior, 3.9%, vino de uvas frescas, 2.8%. Ahí pasa a mi compañero. Gracias. Bueno, continuando con la exposición, les hablaré sobre los sectores que ayudan en la economía a Chile y los grupos económicos de Chile, ¿no? Bueno, como sabemos, Chile es uno de los países más industrializados de América Latina y los sectores de actividad que se destaca está incluido la minería, ¿no? Como ya fue mencionado durante la exposición, estamos hablando del cobre, también el carbón y el nitrato. Los productos manufacturados, que están en el procesamiento de alimentos, los productos químicos y la madera, ¿no? También una actividad que destacan es en la agricultura, ¿no? Como la pesca, la viticultura, que se encarga del cultivo de la vid y la fruta. Si hablamos en el sector industrial de Chile, este contribuye en 29.3% del PBI y emplea 22% de la población activa, ¿no? El sector minero es uno de los pilares de la economía chilena, sobre todo debido a que tiene cuantiosas reservas de cobre, ¿no? Que convierten a Chile en el mayor productor de cobre, que se hace responsable de un tercio de la producción global del cobre. En el 2020, debido a la pandemia, sufrió algunos cambios, dejando a miles de trabajadores mineros sin empleo, ¿no? Según los últimos datos del Banco Mundial, el sector agrícola contribuyó a 3.5% del PBI en el 2019 y empleó el 8.7% de la población activa en la producción en 2020. Sabemos que la agricultura y la ganadería son los productos principales, las actividades principales en el centro y sur del país. Las exportaciones de frutas y hortalizas han alcanzado producciones históricas debido a una estrategia deliberada implementada en la década de los 90, ¿no? Dirigida a los mercados europeos, norteamericanos y asiáticos, como se vio en los cuadros anteriores que lo explicó mi compañero. Siguiente diapositiva. El sector de servicios de Chile aporta un 58.7% del PBI y emplea alrededor de 69.1% de la población, ¿no? Sabemos que Chile es uno de los mayores productores de vino a nivel mundial y la ubicación de Chile es en el hemisferio sur, lo que le permite ofrecer frutos fuera de temporada a los países del hemisferio norte, ¿no? En el 2020, mientras que la pandemia afectaba la inversión pública en la agricultura, particularmente los recursos designados para apoyar a pequeñas empresas agrícolas, las políticas de Chile lograron mantenerse a flote, ¿no? Si hablamos de la economía de Chile, este enfrenta tres desafíos, que es superar la dependencia tradicional del precio del cobre, ya que la producción de cobre representa el 50% de sus exportaciones del país, ¿no? También tiene que desarrollar un suministro de alimentos autosuficiente, ya que la agricultura actualmente produce menos de la mitad de las necesidades domésticas. Otro desafío es aumentar su productividad, especialmente en el sector minero, ¿no? Entre los sectores de mayor crecimiento en los últimos años se encuentra el turismo, como ya fue mencionado, ¿no? Y las telecomunicaciones. Sin embargo, eso se vio afectado durante la pandemia, ¿no? También afectó a los sectores del comercio, servicios en Chile.
También tuvo un impacto negativo en las telecomunicaciones y cadenas de suministro, ya que se ralentizó el gasto de los consumidores en aparatos de telecomunicaciones y servicios. Siguiente, por favor. El ranking de los grupos económicos elaborado por el Centro de Estudio de Economía y Negocios, ¿no?, de la Universidad de Desarrollo de Chile posicionó a los grupos Solari, Luxig y Yarur en los primeros lugares durante el año 2020. El grupo Solari se mantuvo como el mayor grupo económico en Chile al cierre del año pasado. Entre sus principales empresas destacan Grupo Falabella, Enaix e Hipódromo de Chile. Los ingresos consolidados del Grupo Falabella alcanzaron los 12.000 millones, o sea, 2.5 más que en el 2019, ¿no? Y la utilidad fue de 910 millones, un 17.6% más que el año anterior. Destacaron en 2020 inversiones por 778 millones que derivaron la apertura de 25 tiendas y un centro comercial. En el segundo lugar lo ocupó el grupo Luxig, que avanzó 9 posiciones respecto del 2015 gracias al aumento en los ingresos de todas las compañías en las que cuenta con participación. También destacó la ganancia neta de Quiñeco, ¿no?, que es el asesor, de 176 millones, lo cual representa un aumento de 83.1% con respecto al año anterior. El grupo Yadur obtuvo el tercer lugar en el ranking general, en la cual escaló un puesto. Esto se debió a un incremento de casi 50% en su patrimonio bursátil. De hecho, las acciones de la compañía se rentaron en un 35% durante el año 2020, ¿no? Un desempeño mejor al alza de 21% que se registró en el índice bancario del mismo periodo. Además, el banco cerró el año con un 12% en sus ingresos y un crecimiento de 8% de sus activos. Siguiente diapositiva. Aquí podemos ver los grupos que ya estaba mencionando, todos los grupos económicos que pertenecen a Chile, y podemos ver el cambio de posición de los rankings generales, tanto los positivos como los negativos, ¿no?, si suben o bajan, ¿no? Ahí podemos apreciar que los mayores avances en el ranking de grupos económicos fueron los grupos Claro y Socobesa. Ambos subieron 14 lugares debido a, entre otros factores, a un aumento del 16% en los ingresos del grupo Claro y un incremento del 72% en el patrimonio bursátil del grupo Socobesa, ¿no? Por el contrario, los mayores retrocesos fueron los de los holdings Hurtado Vicuña y Ponce Lerou y Mate, que bajaron 19 lugares. Este último pasó de la segunda posición al cierre del 2019 al lugar 21 en el 2020. La razón es que hubo en Chile un evento de los coletazos de los casos Tizue, el papel, ¿no? Durante el año pasado sufrió una pérdida de 18 millones debido a la provisión que tuvo que realizar para concretar la compensación de 150 millones a los consumidores afectados por la colusión en el mercado de este mismo pastel, del mercado del Tizue. En el caso de los grupos Hurtado, Vicuña y Ponce Lerou, la caída respondería a un cambio de la metodología en el ranking, ¿no? Este ranking analiza anualmente de mayor a menor los 33 grupos empresariales chilenos más relevantes y se constituye a partir de un promedio simple de la posición de cada grupo en 3 subcategorías, ¿no? Se evalúa el patrimonio bursátil, los ingresos consolidados y activos consolidados. La siguiente diapositiva, por favor. Las lecciones aprendidas, ¿no? Como grupo hemos podido aprender lo siguiente de Chile, ¿no? Que Chile está plenamente incorporado al proceso globalizador en curso. Se observa en Chile una buena política de inserción económica internacional, ya que es uno de los países de la región con más tratados de libre comercio y acuerdos económicos complementarios. Chile también carece de una política de relaciones internacionales sólida y prospectiva. Es visto en la región como un país diplomático comercial y no como un socio político, social y cultural, ¿no? Chile no cuenta con una institucionalidad en política exterior, acorde con los desafíos internacionales. La Cancillería es propio de épocas anteriores a la globalización.
por cuanto se hace más necesario que nunca una modernización profunda del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Chile debe tener una política exterior en conjunción con los intereses de otros actores del Estado, del ámbito político, empresarial, social, cultural y político partidario. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, las conclusiones, ¿no? La conclusión que hemos llegado es que la globalización económica ha dado muestras claras de una inclinación hacia la mundialización de la economía en lugar de la desglobalización. La desglobalización se identifica con un momento aislado y acotado, pero de ninguna manera puede llegar a marcar ni el futuro inmediato ni el largo plazo en la red, ¿no? La mundialización, la globalización y los procesos de integración. Según los últimos datos del Banco Mundial, el sector agrícola contribuyó a 3.5% del PBI en 2019 y empleó 8.7% de la población activa en el 2020. La agricultura y la ganadería son las principales actividades en el centro y sur del país. Las exportaciones de frutas y hortalizas han alcanzado récords históricos debido a una estrategia deliberada implementada en la década de los 90, dirigida hacia los mercados europeos, norteamericanos y asiáticos. También otra conclusión es que la recuperación del empleo ha sido disipar entre sectores productivos y entre empresas de distinto tamaño la construcción, el comercio, el sector agropecuario y la industria manufacturera son los sectores que más han aportado a la recuperación del empleo en 2021, ¿no? A su vez, las empresas más grandes son las que han tenido menos dificultades para administrar protocolos sanitarios e implementar la modalidad de trabajo a distancia y así aumentar sus dotaciones laborales. Por otro lado, quienes trabajan por cuenta propia en el sector informal se han visto mayormente afectados por la aplicación de cuarentenas. También no se verifican que en el largo plazo un modelo o periodo de la economía chilena desfavorable a la formación de grupos de empresas, tanto en el capitalismo de Estado característico del modelo ICI como en el capitalismo neoliberal. Los grupos económicos encuentran condiciones favorables para su creación, funcionamiento y reproducción. La excepción a esta tendencia la constituye el gobierno de la Unidad Popular, en donde la autoridad implementará un programa económico en el cual uno de sus objetivos principales consistiría en la supresión de los monopolios y oligopolios privados mediante la estatización, ¿no?, de las grandes unidades productivas, comerciales y financieras del país. Bueno, profesor, eso sería todo respecto a la información basada en la globalización de Chile. Bien, con la exposición, estimado grupo, he notado investigación actualizada, investigación que ha ido incluso a obtener de los mismos entes, ¿no?, de nuestro vecino país de Chile, ¿no? Muy bien, me gustó la exposición. Gracias. Entonces, estimados, por favor, editan el video. Vamos a detener la